Hay silencios que incomodan, otros que protegen y hay un tipo de silencio más raro, más magnético, más difícil de encontrar, aquel que nace de una conciencia emocional firme. No es el silencio que esconde, es el silencio que elige, que observa, que contiene. Ese es el que transforma tu presencia sin necesidad de palabras. Soy Walter Rizzo, psicólogo y escritor con décadas acompañando a personas en su camino de autovaloración y libertad emocional. Hoy quiero compartirte lo que he aprendido en mi consulta, en mis investigaciones y en la vida real de quienes han buscado sanar y crecer. Las personas que logran cultivar esta pausa emocional, ese espacio interno entre el estímulo y la reacción, no necesitan demostrar nada, no buscan llenar cada espacio con su voz. De hecho, su poder reside justamente en eso, en no reaccionar por impulso, en no hablar desde la ansiedad, en no llenar el vacío por miedo. Hablan cuando hay algo que vale la pena ser dicho y cuando callan también dicen. En mis años de práctica clínica he observado que el cerebro interpreta los silencios conscientes como señales de seguridad y autocontrol. Una persona que sabe guardar silencio mientras escucha, que no interrumpe, que se toma un segundo antes de responder, se vuelve emocionalmente predecible. Y esa predictibilidad en contextos humanos es sinónimo de confianza. Pero este tipo de silencio no es pasivo, no es indiferente, es presencia activa, porque quien realmente escucha, quien mira sin anticipar, quien espera sin agitarse, genera un espacio emocional raro donde el otro también se siente visto sin ser presionado. Es un silencio que sostiene, no que se ausenta. Aplicarlo requiere más que técnica, requiere autoobservación, requiere tolerar el espacio vacío sin necesidad de llenarlo. Por eso, las personas que han desarrollado esta capacidad suelen ser percibidas como estables, maduras, profundamente atractivas, porque en medio del caos cotidiano, ellas representan algo que escasea, la calma que no se impone, sino que se emana. Practícalo así. Antes de contestar, respira. Pregúntate si lo que vas a decir suma, calma o simplemente responde desde la urgencia. Cuando alguien hable, escucha sin pensar en tu respuesta. Escucha para comprender, no para defenderte. Usa tus pausas como recursos. A veces 3 segundos de silencio dicen, estoy pensando, te estoy tomando en serio, esto es importante para mí. No confundas esto con retraimiento. El retraído se esconde. El que elige el silencio consciente se enraiza. Habita su espacio con solidez interna y desde ahí, cada palabra que elige tiene un peso distinto, porque no nace de la reacción, sino de la integración. Y eso, aunque parezca simple, es profundamente magnético, porque en un mundo donde todos gritan para ser vistos, quien sabe estar en silencio se vuelve inolvidable. La atención genuina no se exige, se despierta. Y pocas cosas activan tanto la atracción emocional como la capacidad de generar curiosidad sin esfuerzo, no desde la omisión manipulativa, sino desde el compartir dosificado, consciente, matizado, porque lo que no se revela de inmediato invita a ser descubierto y lo que se da por completo desde el primer momento a menudo se diluye en el ruido de lo evidente. Este principio no tiene nada que ver con jugar. No se trata de fingir, se trata de comprender cómo funciona la mente emocional del otro. Su cerebro no responde a lo que ya conoce, sino a lo que insinúa algo más. Una historia no contada del todo, una frase con doble capa, un gesto que deja una pregunta flotando. Y es que cuando tú compartes todo demasiado rápido con la intención de ser aprobada, comprendida o aceptada, estás eliminando el misterio emocional que activa el interés genuino. Estás cerrando la puerta antes de que el otro tenga tiempo de tocarla. En cambio, cuando hablas desde la pausa, desde el detalle, desde una narrativa viva, permites que la otra persona entre poco a poco en tu universo y ese recorrido lento deja huella. Imagina que en lugar de contar tu profesión con etiquetas, la compartes como propósito. No dices, soy abogada, dices, me dedico a proteger a personas que sienten que nadie las escucha. Esa frase, aunque simple,
tiene una capa emocional que toca, que genera imagen, que abre una conversación que no es técnica, sino humana. Para despertar esa forma de curiosidad emocional, necesitas conectar primero contigo misma, preguntarte qué parte de mí deseo compartir hoy, desde qué emoción quiero hablar, qué historia breve, qué metáfora, qué ejemplo real puede acompañar mi respuesta, y luego permitirte no llenar todos los espacios, no dar todas las respuestas, no anticiparte al deseo del otro, porque lo que se deja entrever con honestidad tiene una fuerza que lo explícito no alcanza. No es esconderte, es crear ritmo, es entender que una conexión emocional también se baila y que el silencio, la pausa, el espacio son parte de esa danza. Haz de tu forma de hablar una invitación, no una exposición. Pregunta más, escucha sin interrumpir, responde desde tu verdad, pero no desde la ansiedad por ser comprendida del todo. La conexión más auténtica no nace de lo que decimos, sino de lo que dejamos resonando en el otro. Y recuerda, cuando tú compartes con intención desde tu centro, con lenguaje que despierta y no que impresiona, te conviertes en alguien que no necesita gritar para ser escuchada, porque tu manera de estar, de sugerir, de provocar reflexión, ya habla por ti. Y eso en relaciones humanas es profundamente inolvidable. Hay una energía que no se puede fingir, una vibración emocional que no nace del esfuerzo, sino de la decisión profunda de habitarte. Y esa energía aparece cuando dejas de vivir buscando aprobación, cuando entiendes que no necesitas demostrar nada para ser valiosa, que tu existencia no requiere justificación. Las personas que ya no están dispuestas a negociar su esencia para ser aceptadas emiten una fuerza tranquila, silenciosa, pero imposible de ignorar. No es arrogancia, no es indiferencia, es integridad emocional. Es haber comprendido que agradar a todos no solo es imposible, sino profundamente desgastante. En mi consulta he visto que las personas con vínculos inseguros tienden a sobreexplicarse, a justificar cada decisión, a vivir pendientes de no incomodar. Pero ¿quién ha hecho el trabajo interno de validarse, de sostener su valor, incluso cuando es malinterpretada? Ya no necesita que el mundo la confirme porque ha aprendido a confirmarse a sí misma. Y ese aprendizaje se refleja en cada detalle, en cómo te mantienes en silencio cuando alguien espera una reacción, en cómo sostienes tu agenda sin remordimientos cuando otros cambian la suya, en cómo dejas de responder mensajes al instante, no por frialdad, sino por salud emocional, en cómo prefieres decepcionar expectativas ajenas antes que traicionar tu voz interna. Este nivel de autonomía emocional no aparece de un día para otro. Es el resultado de haber cruzado territorios donde fuiste invisible, criticada o invalidada y haber salido de allí sin perderte, haber aprendido a no vivir pendiente del espejo externo, haber comprendido que el verdadero respeto no se exige, se encarna. En mis investigaciones he comprobado que la coherencia interna, cuando tus pensamientos, emociones y acciones están alineados, activa una forma de presencia que los demás registran como estabilidad. Y esa estabilidad en un mundo tan inestable es profundamente atractiva porque ya no necesitas levantar la voz, ya no necesitas convencer, ya no buscas que te entiendan para sentirte segura. Tu seguridad nace de otro lugar, nace del hecho de que te has elegido. Y eso, aunque no se diga, se percibe, se siente en tu postura, en tu mirada, en tu manera de caminar por la vida sin pedir permiso. Y lo más bello de este camino es que al dejar de buscar aprobación afuera, creas espacio para relaciones más sanas, más honestas, más profundas, porque ya no estás entregando versiones editadas de ti. Estás compartiendo tu verdad sin miedo, estás mostrándote sin máscaras. Y eso, aunque no guste a todos, conecta con quien tiene la capacidad emocional de verte de verdad. No te hace falta ser perfecta, te basta con ser tú sin intentar convencer a nadie, porque el verdadero magnetismo nace cuando dejas de perseguir y empiezas a habitarte. Hay una forma de poder que no grita, que no impone, que no necesita imponerse sobre otros para sentirse fuerte. Es el poder de quien ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Y en un mundo donde la mayoría reacciona antes de pensar, ese autocontrol se convierte en una rareza magnética, en una forma silenciosa de liderazgo emocional,
En mi experiencia clínica he comprobado que la amígdala, nuestro centro de alerta emocional, es la primera en activarse cuando percibimos amenaza o frustración. Pero si logras dar un paso atrás, si consigues pausar antes de reaccionar, entonces activas la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de la reflexión, el juicio y la toma de decisiones conscientes. Ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta puede cambiar una relación, una conversación, una vida, y es que hay belleza en quien no se deja arrastrar por la tormenta, en quien sabe que no todo merece una respuesta inmediata, que respirar antes de hablar no es debilidad, es sabiduría, que postergar una reacción puede evitar una herida innecesaria, porque no se trata de reprimir lo que sientes, sino de dirigirlo, de aprender a convertir la emoción cruda en una expresión madura. Las personas con autocontrol emocional no son frías, son profundas, no son distantes, son conscientes, han dejado de ser esclavas de sus estados anímicos, no porque no lo sientan, sino porque han aprendido a no vivir atrapadas en ellos. Y eso se nota en cómo bajan la voz cuando otros la suben, en cómo hacen silencio cuando podrían atacar, en cómo se permiten sentir sin permitir que el sentimiento tome el control. No reaccionan, responden. Y esa diferencia tan sutil como poderosa, transforma el tipo de vínculos que construyen, porque al no ser impulsivos, crean seguridad emocional en el otro. Al sostener su centro, sostienen también el espacio compartido. Son, sin decirlo, un refugio. Entrenar este nivel de conciencia emocional no requiere perfección, sino práctica. Puedes comenzar por cosas pequeñas. Tomarte 10 segundos antes de responder algo que te molesta. Preguntarte, ¿esta reacción me representará mañana? Zrenia, escribir lo que sientes antes de expresarlo verbalmente. Respirar antes de corregir, especialmente si estás cansada o vulnerable. Con el tiempo ese músculo interno se fortalece y descubres que ya no necesitas ganar cada discusión para sentirte fuerte, que no necesitas alzar la voz para ser escuchada, que no necesitas defenderte de todo porque ya no todo merece tu energía. Y entonces tu presencia cambia, tu lenguaje corporal se vuelve más relajado, tus decisiones más firmes, tu comunicación más clara, porque estás gobernando desde el equilibrio, no desde la reacción. Y ese equilibrio en relaciones humanas es profundamente atractivo, porque quien sabe sostenerse a sí mismo se vuelve capaz de sostener al otro. Hay un momento en la vida en el que ya no buscas compañía por miedo al vacío, sino por el placer de compartir. Ese momento llega cuando te has reconstruido desde dentro, cuando aprendes que estar sola no es una tragedia, sino una oportunidad. Y entonces descubres la autosuficiencia emocional, ese estado profundo donde tu estabilidad ya no depende de los gestos, mensajes o validaciones de otros. La autosuficiencia emocional es en realidad una forma de madurez afectiva. Es haber transitado la soledad sin anestesia. Es haber llorado sin que nadie lo sepa y aún así levantarte. Es mirar al espejo sin buscar defectos ni halagos. Es haberte encontrado tantas veces contigo misma que tu presencia ya no te resulta extraña. Y esto no significa vivir sin vínculos, significa no vivir condicionada por ellos. Significa que tu alegría no se apaga si alguien se aleja, que tu autoestima no se desploma si no te responden como esperabas, que tu identidad no se disuelve cuando te rechazan, porque tu identidad ya no está en juego, porque tú ya sabes quién eres, incluso cuando nadie te lo recuerda. Este tipo de fuerza interna se construye en lo cotidiano, cuando eliges salir sola a un café, no por resignación, sino porque disfrutas el momento contigo, cuando no alteras tus planes esperando que alguien más te invite a hacer algo mejor, cuando puedes pasar un domingo sin compañía externa y aún sentir plenitud interna, cuando en una conversación no necesitas complacer ni coincidir para sentirte suficiente. Y lo más fascinante es que esta autosuficiencia no te aísla, al contrario, te vuelve más disponible emocionalmente porque ya no entras en relaciones desde la necesidad, sino desde la elección. Ya no actúas por carencia, sino por abundancia. Ya no amas desde el miedo, sino desde la presencia. En mis años de investigación he comprobado que las personas con mayor conciencia emocional tienen menor reactividad afectiva, mejor tolerancia a la incertidumbre y mayor resiliencia. Y eso las vuelve más estables, más confiables
confiables, más atractivas, porque no demandan, no absorben, no manipulan, simplemente están y eso ya transforma. Imagina lo que significa para alguien encontrarse contigo y sentir que no necesitas llenarlo para estar bien, que puedes escucharlo sin volcar en él tus carencias, que puedes ofrecerle tu presencia sin exigir reciprocidad inmediata. Esa experiencia es tan rara que se vuelve inolvidable. Y aquí está la paradoja. Cuanto más en paz estás contigo misma, más atractiva te vuelves, porque tu calma no pesa, porque tu independencia no aleja, sino que da espacio, porque tu mundo interno no depende de nadie, pero está abierto a compartir. No se trata de ser autosuficiente para cerrarte al amor. Se trata de ser tan consciente de tu valor que el amor que llegue no sea una tabla de salvación, sino un camino compartido, un vínculo que sume sin restar, que acompañe sin invadir, que cuide sin controlar. Y entonces tú, desde ese lugar de plenitud, dejas de esperar y empiezas a elegir. Desapegarse no es alejarse, no es dejar de amar ni volverse indiferente. Es aprender a vivir tus vínculos con libertad emocional. Es amar con los brazos abiertos, no con las manos que aprietan. Es confiar en lo que sientes sin necesidad de que todo encaje en tus tiempos, en tus esquemas, en tus expectativas. Porque el verdadero amor no se construye con cadenas invisibles, sino con presencia. Y la presencia, para ser real, necesita espacio, necesita aire, necesita ese tipo de confianza profunda que nace cuando ya no estás intentando controlar cada variable para sentirte segura. El apego excesivo es ansiedad disfrazada de amor y, aunque suene intenso, muchas veces ahoga. El desapego emocional es una de las habilidades más difíciles y más liberadoras que puedes desarrollar, porque implica renunciar a la ilusión de control. Y esa renuncia, aunque incómoda, es lo que te permite volver a ti, volver a tu centro, volver a respirar sin esperar que otro regule tu oxígeno. ¿Y cómo se practica? No desde el rechazo a sentir, sino desde la conciencia plena de lo que puedes y no puedes sostener. Ejemplos cotidianos. Si alguien no responde tu mensaje, en lugar de interpretarlo como desinterés, reconócelo como una pausa. La historia no está en pausa, solo el contacto. Si tus planes cambian por causas externas, en lugar de frustrarte, observa dónde estás colocando tu felicidad, en el evento o en tu capacidad de adaptarte. Si alguien se aleja sin explicación, en lugar de perseguir respuestas, pregúntate qué parte de mí necesita una narrativa para validar su valor. Practicar el desapego es recordar una y otra vez que no necesitas ser la protagonista en la historia de otro para ser valiosa en la tuya, que no necesitas que todo salga como imaginaste para que tu vida tenga sentido, que tu bienestar no está en manos ajenas. En mi experiencia terapéutica he observado que el apego inseguro genera comportamientos de hipervigilancia emocional, pero el desapego consciente desactiva esa necesidad constante de confirmar si todo está bien, porque entiendes que incluso cuando algo cambia, tú no te pierdes, que incluso cuando el otro se va, tú no desapareces. Desapegarte es permitir que el otro sea y permitirte ser. Es soltar la necesidad de tener todas las respuestas. Es aceptar que algunas cosas no cerrarán como esperabas, pero eso no significa que fallaste, significa que creciste. Y entonces, cuando alguien llegue, no lo sujetarás, lo acompañarás, ya no lo controlarás, lo verás, ya no pedirás garantías. Te regalarás confianza, porque has comprendido que la conexión más profunda nace cuando dos personas se eligen libremente, y no cuando una se aferra para no caer. Hay personas que están físicamente contigo, pero emocionalmente ausentes. Y hay otras que, aunque no digan mucho, te hacen sentir completamente acompañada. La diferencia, la presencia. No cualquier presencia, la presencia emocional real, esa que no se finge, que no se puede fabricar, que nace del compromiso de habitar el momento como si fuera el único. Estar presente emocionalmente no es una habilidad social, es una decisión afectiva. Es decir, te estoy viendo, estoy contigo, no estoy en otro lugar mientras asiento con la cabeza, estoy aquí. Y eso, aunque no se diga, se siente, se percibe en la mirada, en la respiración, en la ausencia de interrupciones, en los silencios compartidos sin incomodidad. Las personas emocionalmente presentes han desarrollado una sensibilidad rara, la capacidad de sostener el instante sin huir, de escuchar sin urgencia, de estar sin hacer, porque saben que muchas veces lo que el otro necesita no es una solución, sino compañía real, validación silenciosa, testimonio de que su emoción tiene un espacio donde existir sin ser corregida.
En mis años de investigación he confirmado que la presencia emocional regula el sistema nervioso. Cuando alguien te escucha con todo su ser, tu cortisol, la hormona del estrés, baja y tu oxitocina, la hormona del vínculo, sube. Es decir, ser escuchada con presencia no solo te emociona, te sana. Y cuando tú aprendes a ofrecer eso, te vuelves fuente de calma para otros, te vuelves refugio. Pero para estar presente con otro, primero necesitas estar contigo. No puedes ofrecer atención plena si estás dividida internamente. Si tu mente está atrapada entre lo que no dijiste ayer y lo que temes que ocurra mañana. Por eso, cultivar presencia comienza por reconectar con tu cuerpo, con tu respiración, con lo que realmente estás sintiendo en este preciso instante. Intenta prácticas como estas antes de iniciar una conversación. Respira 3 veces de forma consciente. Mientras escuchas, enfócate en las palabras del otro, pero también en su tono, en su expresión, en lo que no dice. Si notas que tu mente divaga, no te culpes. Regresa suavemente. Elimina distracciones externas, celular en silencio, entorno tranquilo, postura abierta. Estar presente no significa tener respuestas perfectas, significa estar disponible emocionalmente, significa que el otro puede confiar en que tú no estás juzgando ni apurando, estás acompañando, estás ofreciendo tu tiempo, tu atención, tu energía psíquica, y eso, aunque sea invisible, transforma vínculos. ¿Y sabes qué ocurre cuando tú desarrollas esta forma de estar? Cambia la calidad de tus relaciones, porque ya no se basan en impresionar, sino en conectar. Ya no giran en torno a lo que das o recibes, sino a lo que sostienen en común. Ese espacio emocional vivo, sincero, presente. Y tú te conviertes en alguien que deja huella, no por lo que dice, sino por cómo está. Después de recorrer cada uno de estos hábitos, quizás descubras que lo verdaderamente transformador no está en lo que haces, sino en cómo lo habitas. Porque no se trata de aprender estrategias externas para conquistar al mundo, sino de cultivar un modo interno de estar que proyecte coherencia, serenidad y verdad. No es casualidad que las personas más memorables no son las que más hablan ni las que más se exponen. Son aquellas que se sienten cómodas en su propia piel, aquellas que han hecho las paces con su historia, que no están luchando todo el tiempo por demostrar, convencer o retener. Son esas personas que caminan con una calma que no pesa, pero que se nota. Y esa calma no es un don, es una práctica emocional profunda. Es el resultado de haberte sostenido en tus momentos más vulnerables, de no haberte abandonado cuando el mundo parecía confundido sobre quién eras, de haberte escuchado con honestidad cuando nadie más parecía hacerlo. Y esa fidelidad contigo misma es la raíz de tu magnetismo. En mi trabajo terapéutico he comprobado que la solidez emocional no te pide frialdad, te pide presencia sin dramatismo, acción sin ansiedad, autoafirmación sin necesidad de validación externa. Es una forma de amar sin poseer, de escuchar sin absorber, de decidir sin justificarte. Cuando aplicas estos hábitos desde la conciencia, algo cambia en ti. Ya no hablas por impulso, hablas por intención. Ya no respondes por miedo, respondes por elección. Ya no pides atención porque has aprendido a darte espacio. Y desde ese espacio interno, ese santuario emocional donde te eliges todos los días, surge una nueva manera de vincularte más libre, más real, más sana, porque el magnetismo no es un truco, es una frecuencia. Y tú, cuando estás en equilibrio contigo misma, empiezas a emitir una señal que pocos pueden ignorar, no porque seas ruidosa, sino porque eres coherente, no porque impresiones, sino porque sostienes. Recuerda esto, una mente en paz y un cuerpo sin tensión proyectan belleza, claridad y poder. No el poder de dominar a otros, sino el de ser quien realmente eres sin miedo. No estás aquí para competir, estás aquí para habitarte, para construir relaciones desde el respeto, desde la autenticidad, desde el cuidado mutuo. Y eso comienza siempre por la relación que tienes contigo. Tú no conquistas desde el vacío, conquistas desde la plenitud.